Arrancamos el salir a rosquear, el segundo salir a rosquear de este ciclo. En este caso, queridos amigos y amigas, traje, me parece, una de las temáticas, humildemente a mi parecer, una de las temáticas que más han calado en el discurso público por parte de la derecha, que está vinculada al gasto público, ¿no? Al gasto del Estado. Esta cuestión, ¿no? Este imaginario sobre el cual se ha montado la derecha, toda la derecha, desde Milei, pasando por Bullrich y cualquiera de todos estos personajes, que básicamente se basaron en criticar y denostar el gasto del Estado, y en este sentido haciendo un especial hincapié en torno a que ese mal gasto se corresponde al gasto de la política, ¿no? La famosa casta y los planeros o los planes sociales, ¿no? Sin duda, yo no sé qué opinan respecto a esto, pero yo siento que la derecha, sobre todo Milei, ¿no? Y Bullrich también, han un poco apoyado, ¿no? Su discurso en torno a estas dos figuras, ¿no? Como la casta, por el lado de Milei fundamentalmente, y la cuestión de los planes sociales. Ah, pero después Milei labura en el Congreso hace como 80 años más o menos. Sí, tal cual, ¿no? Además de eso, y un poquito lo que vamos a ir tratando de demostrar a lo largo de este salir a rosquear, es que en realidad un poco esta excusa del gasto político y del gasto de los planes sociales es un caballo de Troya. Sí, es un caballo de Troya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros nos ponemos primero hagamos una definición del gasto público, ¿no? La voy a leer como para no faltar a la verdad. El gasto público es toda erogación, o sea, todo pago o toda transferencia de ingresos que realiza el Estado para efectuar sus fines y sostener su estructura. Los recursos que emplea provienen de las contribuciones de los ciudadanos, que son básicamente los impuestos, y esto lo agrego yo, también sirve para hacer económicamente viable para los ciudadanos el uso de servicios esenciales para el normal funcionamiento de una sociedad compleja como en la que vivimos nosotros, ¿no? Somos millones de personas, vivimos en ciudades, consumimos distintos tipos de cosas que requieren de subsidios, de financiamiento, de obra pública, básicamente porque nosotros gastamos, circulamos por el espacio público y también trabajamos. Entonces, para poder trabajar necesitamos viajar en transporte, para poder calentarnos dentro de nuestra casa necesitamos energía y demás. La campaña de la derecha evidentemente logró calar en el imaginario colectivo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en uno de estos gráficos, no sé, Rami, si los tenés avísame, yo la voy estirando, si no, ahí estamos viendo un gráfico que es de la UBA, que es de Pulsar UBA, una encuesta que dice, básicamente pregunta si la gente está muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo con que el Estado argentino gasta mucho. En ese caso el 61% demostró o dijo que estaba muy de acuerdo con esa acepción, o sea que el Estado argentino gasta mucho, bien, que el Estado argentino gasta mucho, y bastante de acuerdo con que gasta mucho, ¿no? O sea, un 80% de las personas considera que el Estado argentino, como bien decía por tercera vez, gasta demasiado. Una barbaridad. Esto evidentemente da un poco cuenta de, bueno, no sobre todo porque el Estado se ha empezado a correr, fundamentalmente por su mal funcionamiento, si querés volvamos, Rami, por su mal funcionamiento en los últimos años, sino también porque el discurso neoliberal ha corrido al Estado del centro, ¿no? Entonces están todos de acuerdo con que el Estado gasta mucho. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a ver en qué gasta el Estado, como bien les decía, por ejemplo, vamos a pasar unos números en limpio, que no puse imagen, pero sí les tengo unos numeritos para mostrarles, que son básicamente, por un lado, que el gasto político, el famoso gasto político, esto que dicen, sí, hay que recortar por ahí, que toda la derecha promete pasar la motosierra por ahí. ¿Saben cuánto es del PBI nada más? 0,9% del PBI. O sea, no es nada. Ínfimo. Sí. Ínfimo para lo que efectivamente gasta el Estado. ¿Saben cuál es el gasto en planes sociales, por ejemplo? 1,8% del PBI. O sea, también ínfimo en comparación a lo que, por ejemplo, son las exenciones impositivas a empresarios, que representan prácticamente el 5% del PBI, que ahí sí estamos hablando de una terrible fortuna. Le estamos perdonando una cantidad de guita a los empresarios terrible. Tremenda. Y aparte vos cuando te pones a desglosar cuáles son esas exenciones impositivas, hay, por ejemplo, un impuesto, en realidad una exención al champán, que le hizo Macri en su momento. Sí, literalmente. En su momento, él liberó
impuestos al champán. Más. No, no puede ser. Sí. No se puede conseguir, peor. O sea, más macrista que eso. No, imposible, increíble. ¿no? Me Bananero, parece. demasiado bananero. Sí, tal cual. Sí. Hasta... Es un poco Menem también, pizza y champán. Sí, totalmente. ¿Cómo era la película? Pizza, birra y faso, ¿cómo era algo así? Esto, tal cual. Esto marca básicamente que la realidad es muy distinta a lo que tratan de mostrar, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la pregunta nos teníamos que hacer, por ejemplo, es ¿en qué mierda gasta el Estado entonces? Porque si con este caballito de batalla están diciendo vamos a recortar el Estado con la política y los planeros, bueno, entonces si eso evidentemente no es un ajuste tan importante, ¿en dónde iría ese ajuste que la derecha propone? Bueno, vamos entonces a ver efectivamente en qué gasta un montón de plata el Estado. ¿Saben cuánto estaba presupuestado para este año en seguridad social? Jubilaciones, pensiones no contributivas, pensiones por invalidez y asignaciones universales. 45,1 del presupuesto, chicos. O sea, casi la mitad del gasto del Estado va a seguridad social. Cosas que, como vamos a ver en el gráfico ahora, perdón, Rami, te lo tiré por la cabeza. Como vamos a ver en el gráfico ahora, no está bajo ningún punto de vista considerado como algo que el Estado debería recortar. Como vemos ahí, el 90% prácticamente está de acuerdo en que hay que recortar por la política, por los planes sociales. Pero ya cuando entramos en el empleo público, como pueden ver, ya empieza a bajar, ¿no?, el porcentaje de personas que están de acuerdo. Cuando nos acercamos al subsidio a las tarifas de servicios sociales, que entre paréntesis representa el 6,9, casi el 10% del presupuesto, ¿sí?, ya empieza a bajar, ¿no? Ya casi un 50% no está de acuerdo. Eso vendría a ser la luz, el gas, todos los... Exactamente, todos los subsidios a la energía. El transporte público. El transporte público, por ejemplo, también, que eso también tengo ahí apuntadito. Por otro lado, por ejemplo, salud pública, acá también tengo. Representa el 4,1% del presupuesto. Obviamente, arriba del largamente el 90% de las personas están en contra. O sea, las mismas personas que dicen que el Estado gasta mucho, al mismo tiempo no están de acuerdo con que se recorte. No quieren pagar 50, 60 pesos del bondi. No, claramente no. La otra vez salió un videíto de un chico que le preguntaba a la gente cuánto salía el boleto para tomarte el tren. 53 pesos, ¿no? Todo el mundo decía cuánto salía el boleto. Y les decían, y bueno, con dolarización, ¿cuánto pensás que te va a salir el boleto? Nadie lo sabía. Sin subsidio sería. Sin subsidio, perdón. 1.300 pesos. Sí. Y decían, no puede ser. Claro. Se escandalizaban, ¿entendés? Ahí sí jode. ¿Pero por qué? Porque hay un imaginario, digamos, o sea, el resumen, creo que este gráfico lo resume muy bien, no sé si los tenías vos, estos, Juanma, si eran exactamente... Tengo otro, ahora bien. Ahora te lo complemento. Bueno, dale, cuando quieras, boluda. Entonces, podemos ver que el discurso de que el Estado gasta mucho caló en la sociedad, pero en donde el Estado efectivamente gasta mucho, entre comillas, es donde la sociedad no quiere que se recorte. Claro. Entonces, lo que se logró lamentablemente construir es un imaginario terrible, donde donde el caballo de Troya es la política y los planeros son el problema del Estado y de la ineficiencia del Estado, y en realidad lo que hay detrás es, por ejemplo, que las jubilaciones se privaticen. Porque si vos decís, voy a recortar, voy a pasar la motosierra, bueno, evidentemente vas a pasar la motosierra en la seguridad social, que son las jubilaciones, las asignaciones universales, las pensiones. ¿Para qué? Para básicamente volver a lo que el negocio, para lo que fue el negocio de la derecha siempre. Lo mismo que con YPF, ¿sí? Volver a privatizar las AFJP, hacer negocios con los aportes de las personas, no hacerle un puto aporte a nadie y que después encima el Estado tenga que venir a rescatar a estas personas porque los privados en su momento no le hicieron los aportes. La de siempre, ¿no? Rompo todo y después viene papá peronismo y arregla. Exacto. Entonces el verdadero contenido, tal cual, el verdadero contenido de esta promesa en realidad es recortar, el verdadero contenido de esta promesa en realidad es recortar en las cosas que la enorme mayoría de la población está en contra que se haga, ¿no? Sí, ahí en realidad el aporte tiene que ver con algo que ratifica aún más lo que venís contando, ¿sí? Que tiene que ver con una investigación de una encuesta que hizo Suban Córdoba y Asociados el año pasado, ¿sí? Y consultaba sobre esta cuestión del ajuste. Sí. Y en esa encuesta, con más de 2.000 casos relevados, el 70,3% decía que el Estado, el gobierno debería ajustar el gasto público, ¿sí? Y solamente el 15% que debía mantenerlo. Ahora, el dato interesante es que mientras el 70,3% pedía ajustar el gasto público, ¿sí?
pedía aumentar el gasto en obra pública un 56% de las personas, ¿Cómo, el no? gasto en educación el 89%, ¿sí? Y en ciencia y tecnología el 86% estaba de acuerdo que había que aumentar el gasto. Además, Claro, un o sea, achicar el gasto público, pero subile a todo, dame más educación, más obras públicas. Claro, ¿Cómo? ¿De qué ahí manera? Es tremendo, ¿sí? Porque, o sea, literalmente la pregunta era, ¿el próximo gobierno debería aumentar o reducir la inversión en obra pública? 60,4% debería aumentarla, ¿sí? Y es como lo mismo con la educación, que tenía el 89%, y lo mismo con salud. Y entonces uno quedaba pensando, ¿sí? Cuando salió esta encuesta, lo primero que pensaba era, hay una falta de criterio o de conocimiento de qué significa gasto público. Exacto, Claro. a eso apunto con esto, Claro. exactamente. Por eso te decía que coincidía, Exacto. que ratificaba en realidad lo que estabas contando acá en Sí, este sí. rosquear, en este salir a Salir a rosquearla, rosquear. ¿sí? Porque en realidad hay una cuestión donde a veces hace falta la herramienta de decir, che, mirá que el gasto público es el salario a los docentes, también Exacto. Claro. de la escuela pública al que va el Exacto. pibe, y también es el transporte, que justamente Exactamente, lo sí, pagás sí. 53 pesos el tren, pero el boleto podría valer 1100. Bueno, ¿Sí? boludo, acá tengo hablando de educación, creo que acá me había quedado. Educación y cultura, 6,1% del presupuesto nacional. Gasto en salud, 4,1%. Subsidio a la energía, 9,8%. Seguridad social, 45,1% del presupuesto. Entonces, Claro. hay una disociación terrible entre lo que la gente quiere y lo que la gente evidentemente vota. Está bien que estamos en un escenario de tercios, falta mucho. Pero incluso cuando hay una cuesta de Subancórdoba, y con esto vamos cerrando, gracias a todos los que nos están viendo en este momento, muchísimas gracias, le pueden dar me gusta al vivo y también suscribirse, así se van enterando de todas las noticias y de las secciones, que tenemos muchos videitos ahí. Y llamen que ya empezamos con la trivia. Sí, de a poquito vamos empezando con la trivia, nos quedan 25 minutos de programa. Para cerrar, decía, es tremendo, una encuesta también de Subancórdoba, cuando veías el desglosado de los votantes de Milei, ponele el 85% estaba en contra de privatizar YPF. Bueno, Por sí, ejemplo. estaba viendo esa otra encuesta. Entonces vos decís, evidentemente hay una disociación muy terrible entre lo que la gente, la representación político-electoral que tiene la gente en este momento, y lo que la gente efectivamente quiere y necesita, que es, hola, peronismo. Peronismo, chicos, porque la verdad que si se ponen a ver en frío estos números, lo que la gente pide es peronismo. Lo que pasa es que evidentemente este gobierno no lo pudo representar, y esperemos que el que venga, si es que más efectivamente es presidente, que va a depender de todos los que lo vayamos a votar, efectivamente sea, ¿no? Peronismo lo que haya en el gobierno. Bueno, ¿qué les pareció salir a rosquear? Me parece que hace falta, como decíamos recién, me parece que hace falta estas herramientas. No porque uno sea un intelectual que acá viene a iluminar al pueblo, sino porque a veces realmente nosotros naturalizamos de una manera muy sencilla algunas cuestiones que han sido de mucho tiempo de lucha, que se han conquistado esos derechos. No me voy a poner acá a contar ni siquiera toda la historia del movimiento obrero, como si me tocó hoy a la mañana, pero digo, hay muchas conquistas, ¿sí? que fuimos logrando, que fue logrando el pueblo argentino a lo largo de su historia, y que obviamente hoy, al parecer casi de sentido común, casi naturalizado, ¿sí? Nos olvidamos que esos derechos se ponen en juego, no ahora, sino cada vez que hay una elección. Exacto. ¿Sí? Juan. No es solamente ahora, Exacto. ahora también, ¿sí? Pero siempre se ponen en juego constantemente, y hay una prédica de, por ejemplo, Javier Milei, de atentar contra todos esos derechos, y entonces hay necesidad de dar claridad sobre algunos temas, como por ejemplo, ¿qué es el gasto público? ¿Sí? Exacto, sí, porque se nota que, digo, como decíamos, no es iluminarnos, es dar herramientas para poder salir a rosquear.